justamente para todos ustedes, más prevención es igual a más salud. Acá estamos en este. Tengo que mirar calendario. Hoy es 23 de octubre, ¿no? 23 de octubre, Sí. programa número 33. Muy bien, llevamos ahí la contabilidad realmente de todo esto, el conteo. Importante saber que llegamos a cada uno de los rincones de la provincia con el Instituto de Previsión Social y desde este programa es conocer todas las prestaciones que brinda, todas las patologías, las distintas enfermedades que pueden llegar a nuestras vidas, nuestros seres queridos también, pero lo importante sobre todas las cosas es brindar las herramientas para tratarlas. Así es, la ¿no? prevención como pilar fundamental de la medicina. Muy y el hecho bien. de que vengan colegas, amigos, gente que uno conoce hace muchos años, hace que uno la pase bien realmente en el programa. Es así, un gran equipo de producción, llegamos a cada hogar, así que gracias por recibirnos como siempre. ¿Cuáles serán los temas de abordaje del día de hoy? Ahí los conocemos. Hoy, el 19 de octubre, es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Para eso nos visita el doctor Esteban Pereira, que es especialista en mastología y nos va a dar una nueva pantatazo acerca de esta enfermedad tan importante. Claro que sí, el 20 de octubre, Día Mundial de la Prevención contra la osteoporosis, ¿digo bien? ¿Sí? Osteoporosis. Osteoporosis, ahí está, osteoporosis con el doctor Rodolfo Fernández Sosa, reumatólogo, que va a estar también con nosotros entonces en esta jornada comentándonos acerca de esta patología que llega a algunas personas. Así es. Y además, en unos días festejamos el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Un tema complicado, el daño cerebral adquirido, y habla fundamentalmente de los traumatismos encéfalo-craneanos. Para eso nos visita el doctor Ezequiel Figueroa, que es neurocirujano, y nos va a contar un poco fundamentalmente cómo prevenirlos. Muy bien, y repasamos como siempre, estamos en el Facebook, ahí nos pueden seguir, Más Prevención es igual a Más Salud, es el nombre de nuestro programa y por supuesto también de la página en Facebook, en las redes sociales. Le das clic, me gusta, el seguimiento y también estamos con las redes del IPS en Instagram, en Twitter, por supuesto, en Facebook y todos los programas cargados en YouTube para volver a verlos. ¿No? Bueno, decíamos que hace poquito se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama. Vos sabés que en octubre es como el mes rosa. Octubre es el mes donde fundamentalmente la efeméride de salud más importante es el cáncer de mama. Y para eso nos visita Esteban Pereira. Esteban, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y esperar obviamente poder transmitir básicamente, como vos decías, en el mundo, el mes de octubre, a través de la Organización Mundial de la Salud, decidió que el 19 de octubre sea el día de prevención del cáncer de mama. Y a partir de ahí, bueno, todos los movimientos que hay en los distintos lugares del mundo. Bueno, nosotros no somos ajenos a eso y hace años que estamos tratando sobre todo de concientizar sobre esta patología. Así es, un poco la idea de cuando uno tiene que tratar un tema tan importante como el cáncer de mama, es justamente eso, es concientizar, es decir, bueno, es una enfermedad muy frecuente, a quiénes afecta, qué hacemos para empezar a hablar del cáncer de mama. Es una afección o una enfermedad que afecta principalmente a la mujer, porque se da un 99% en la mujer y un 1% en el hombre. Existe, sí, el cáncer de mama en el hombre, pero es un 0,5 o un 1%. Y básicamente en esa prevención que uno habla es poder concientizar a la mujer, porque hoy dentro de los cánceres que pueden afectar a una mujer es el más frecuente. El más frecuente que afecta a la mujer, con todos los cánceres. De todos los cánceres. De todos los cánceres. Por ende, el poder transmitir a través de los medios y a través de las consultas y en el diálogo con las pacientes, que hay en esto mucha prevención y poder hacer diagnósticos oportunos dan resultados muy buenos en cuanto al resultado final. Y lo que ha cobrado mucha relevancia, esto que estamos viendo en pantalla en estos momentos, que tiene que ver con el autoexamen, Doc, ¿no es cierto? Sí, en el diagnóstico básica, hablando de prevención, se incluye el autoexamen, que es algo que la mujer puede realizarlo ella periódicamente. Igual no solo incluye ese autoexamen, sino que implica una consulta que en general uno lo traduce en que sea una vez al año y agrega eso, depende de la edad de la mujer,
estudios que se van adicionando para poder lograr un diagnóstico en un estadio inicial de esta patología. Porque los mejores resultados o los buenos resultados se dan en la etapa inicial de esta patología. Obviamente que se tratan todas las etapas o todos los estadios, como decimos médicamente, pero obviamente que los resultados van a depender mucho de eso. ¿Y a partir de qué edad es esa edad que tienen que hacer En general, la consulta y los estudios necesarios? El control de la mujer ginecológico una vez al año, estando todo normal. En general, antes de los 40 años, el control, el examen mamario y una ecografía mamaria, en el control anual. Y a partir de los 40, en nuestra sociedad argentina y acá en Argentina, se sugiere una mamografía con una ecografía como control de screening. Yo siempre digo, y aclaro esto, el screening es cuando uno busca una patología en una persona sana y busca hacer prevención. Sí. Probablemente una mujer que ya tenga un nódulo, que ya tenga algún problema importante, ya no estamos haciendo el screening de prevención. Exacto. ¿Y si hubiera un antecedente familiar, doctor? En el cáncer de mama tiene un párrafo muy importante hoy, todo lo que puede ser o familiar, heredado o genético. Porque hoy en el cáncer de mama hay hay indicios de lo que se habla de lo que es la epigenética y se conforma todo y hace que haya personas que genéticamente ya tienen la predisposición por marcadores tumorales que se los van transmitiendo de generación en generación. Por suerte, el porcentaje de ese grupo etario está entre un 10 a un 12%. Y Esteban, te consulto, en la provincia tenemos el Mamotés hace ya unos años, es más, no se solicita turno, las mujeres pueden presentarse espontáneamente para ir, pero ¿cómo es la consulta? ¿Hay consulta de las pacientes? ¿Las consultas se hacen en los tiempos más o menos adecuados o se siguen viendo consultas tardías todavía de cáncer de mama? Como todo, yo creo que es tiempo, probablemente, digo yo soy ginecólogo, por ende, por ahí una mujer al principio le costaba hace años atrás, pero hoy concurre y te dice, me vengo a hacer un Papa Nicolau. Sí. Y habrá llevado mucho tiempo a todos los que estuvieron en eso poder concientizar. Con la mama va a pasar lo mismo, es decir, es tiempo, es poder llevar, hoy hay sí importantes métodos para poder determinar esa prevención, pero años atrás obviamente no los había, entonces esto va a llevar su tiempo, pero si hablamos, como yo te dije al principio, de que es lo más frecuente dentro de las patologías de cáncer que tiene la mujer, es tiempo y se tiene que adecuar. Es concientizarse en una palabra. Claro, y en esto que estaba justamente mencionando, ¿no? De hacer los controles, los chequeos anuales, una vez al año. Yo elijo hacerlo el día de mi cumpleaños. Para mí es la mejor manera de decir, de hacerlo justamente el día de mi cumpleaños, ¿no? Y en definitiva, el IPS brinda esto también, ¿no? El servicio de mujer sana. ¿En qué consiste esto, no? Bueno, referente a esta patología, en esa chequera que tiene el IPS, incluye justamente una mamografía y una ecografía. Puede que de acuerdo a cada patología o lo que presente el paciente se puedan pedir algunos estudios más específicos en esto, pero eso ya va a quedar a cargo del profesional que trate a esa señora y va a ir evaluando eso. Hoy, en esta patología, hay básicamente uno de los tratamientos es lo quirúrgico, que es un poco lo que puede hacer el mastólogo o lo que hacemos nosotros. Pero existe un tratamiento radiante, existe un tratamiento hormonal y existe un tratamiento quimioterápico. Depende de los estadios y de la evolución y a veces, y muchas veces del tipo de tumor, obviamente se va a comenzar con cualquiera de esos tratamientos. Pero es uno de estos cánceres que tomado a tiempo, con diagnóstico precoz, se cura. Tiene muy buena respuesta. A veces uno no puede habla de porcentaje y eso es obviamente que es relativo, pero por encima de un 90 o inclusive más por ciento de respuesta buena en los estadios iniciales. Y decirle obviamente que en el Instituto de Previsión Social, en lo referente a lo que yo hago, el tratamiento
quirúrgico, existe un grupo que hoy estamos de mastólogos que podemos dar respuesta a todos esos tratamientos. Está la doctora Ruiz Díaz, está la doctora Portillo, está el doctor Carlos Álvarez y bueno, y yo que estoy hablando. Que damos respuesta a todo ese tratamiento dentro del instituto. Exactamente. Muy bien, le agradecemos muchísimo, doctor. Y esto de concientizar también a nuestras nuevas generaciones, ¿sí? a nuestras jóvenes, a nuestras niñas y a nuestras adolescentes también, ¿no? De saber que se tiene que llegar de manera temprana con la prevención y estos chequeos habituales. Gracias, Ojalá doctor. que el tiempo de concientización Sí. cada vez sea menor. Exacto. Muchas gracias. No, Muy gracias bien. a ustedes. Hacemos la pausa, ya venimos, hay mucho más. Más prevención es igual a más salud. La gran familia. Seguimos en esta tarde de Canal 12 a través del programa Más Prevención es Así es. igual a más salud. ¿Te acordás de esa frase que decían, no sé, nuestros abuelos? Hay que mover el esqueleto. Ah, exactamente, Y hay que para que tomar se- leche. Sí, pero ese de mover el esqueleto tienen que estar bien los huesos, Sí. prácticamente para eso, si no. Bueno, vamos a hablar acerca de la salud de los huesos. Así ¿En es. qué condiciones están nuestros huesos? ¿Qué es la osteoporosis? Una de las enfermedades. Una de las ¿no? enfermedades de los huesos. Bueno, Tofi, Rodolfo, Fernández Sosa, ¿cómo te va? Bienvenido, Doc, muchas Bienvenido. gracias por venir. Especialista en reumatología. Y bueno, que te invitamos un poquito porque se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis y queríamos charlar de esta enfermedad. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad muy frecuente en la comunidad, que la tenemos que tener muy en cuenta, porque en la República Argentina, en mujeres mayores de 50 años, una tiene osteoporosis, 2 tienen osteopenia y 1 tiene los huesos normales. O sea que es muy frecuente, es una enfermedad indolora, por eso también es difícil diagnosticarla, y cuando se la diagnostica, ya se la diagnostica en estadios avanzados, porque la enfermedad duele cuando empiezan las fracturas óseas y ya la fragilidad capilar, la fragilidad del hueso es tan importante que a veces cuesta revertir esa situación. Por eso que es muy importante la prevención de la osteoporosis, que es una enfermedad crónica caracterizada por la fragilidad del hueso, pierde material cálcico el hueso, se vuelve más frágil, pierde su densidad mineral ósea, se altera su arquitectura normal del hueso y por lo cual ante traumatismos mínimos se producen fracturas, pequeñas fracturas, que pueden ser principalmente en la columna dorsal, en la columna lumbar, en la cadera o en los extremos distales de los brazos, digamos, en la parte distal del radio. Por eso la fractura de carpo, de muñeca, muy frecuente, en las mujeres se caen. Y después de esa fractura recién se hace el diagnóstico de osteoporosis. Claro. Lo ideal es llegar antes, hacer un diagnóstico temprano de la osteoporosis y poder prevenirla, digamos, porque por suerte hay tratamientos de prevención o medidas que la población puede ir tomando para prevenir esta patología. Pero ¿y por qué hablo de las mujeres? Porque es mucho más frecuente en las mujeres por una cuestión hormonal, Sí. genética. En el hombre es mucho más tardía, por supuesto, el proceso de envejecimiento a todos nos toca, ¿no es cierto? Claro. Pero en la mujer, después de la menopausia, caen los niveles estrogénicos en la sangre, que los estrógenos son unas hormonas protectoras del hueso, y ahí comienza el desgaste o la desmineralización del hueso, y por eso después de los 50, 65 años ya comienza el proceso de descalcificación. O sea En que cambio, nosotros- el hombre, como no tiene ese ciclo hormonal, recién cuando caen las hormonas androgénicas, pero en una etapa más tardía de la vida, y alrededor de los 70 años comienza la osteoporosis en el hombre. Ah, perfecto. Bueno, Justo te estaba por preguntar qué relación tenía con la menopausia, exacto. porque la idea era ver cómo prevenimos en mujeres premenopáusicas que lleguen a esta situación de osteoporosis. Es así que todo este tema de prevención también lo manejan muy bien los tocoginecólogos, digamos, que son los médicos de cabecera de las mujeres, y cuando comienza el proceso perimenopáusico o menopausia, ya ellos están alentando o previniendo esta situación, sobre todo las que tienen mayor riesgo, son las pacientes que tienen menopausia temprana, sea esto por una cuestión hormonal o quirúrgica, muchas veces tuvieron una patología o tuvieron que ser sometidas a algún tratamiento que dañó los ovarios y por eso no tienen un buen ciclo hormonal y hacen una menopausia temprana. Esas mujeres tienen mucha más predisposición a hacer osteoporosis temprano. En el proceso de cuando ya se produce la menopausia,
hay una rápida descalcificación y esa rápida descalcificación es lo que los médicos tratan de prevenirlo, ya sea con una buena suplementación cálcica o una buena acceso a la vitamina D, ¿no es cierto? Tomando sol, por ejemplo, la piel es la que produce la vitamina D en el organismo, entonces el estar expuesto al sol sin protectores por un tiempo adecuado, por un periodo de tiempo en el día, es muy importante, digamos, para tener los suficientes niveles de vitamina D en sangre, que permite la absorción del calcio en el intestino y disminuye la eliminación del calcio. Si a esto lo suplementamos con una buena dieta en calcio, a través de los lácteos sobre todo, que puede ser yogur, puede ser la leche, puede ser chocolate con leche, u otros alimentos que también son ricos en calcio, como las espinacas, por ejemplo, o como las sardinas. Con eso uno está haciendo una prevención saludable sin ningún tratamiento por el momento. Qué importante esto que estaba diciendo, lo de la prevención, como que lo había comentado previamente, ¿no? Del chequeo, de ir a, en el caso, como decían las mujeres, ginecólogo, ginecóloga. A mí me dijo eso, hagamos el camino a la menopausia. Me asusté un poquito, dije, el camino a la menopausia, me falta, dije, doc. Pero exactamente con estas indicaciones, ¿no? El sol... Exactamente lo que está diciendo el doctor, la cantidad de yogur, el queso y demás, y con eso estamos la dosis perfecta. Y la actividad física. Por suerte los médicos estudiamos los mismos libros, digamos. Sí, no, pero genial, en este camino, como decimos, en esto de la prevención, que es lo que queremos llegar, ¿no? Sí, y como contaba Fernanda al principio, la actividad física, el moverse, favorece el metabolismo del calcio en los huesos. Es fundamental la actividad física porque el hueso se va remodelando o va calcificándolo si necesita resistencia, digamos, ¿no? Sí. Entonces el caminar, el trotar, hacer actividad física, el organismo va remodelando el hueso para que tenga más resistencia. Así es. Uno de los factores de riesgo más importantes para la osteoporosis es el sedentarismo, claro, ¿no? O enfermedades que predisponen al sedentarismo, porque por ejemplo enfermedades neurológicas que te dan inestabilidad al caminar o que no te permiten tener actividad física, también te predispone a la osteoporosis. O enfermedades de malnutrición, o por falta de acceso, o por enfermedades intestinales de mala absorción, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, la diabetes, digamos, son enfermedades crónicas que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, trastornos hormonales como el Cushing, son enfermedades que predisponen a la osteoporosis. También tenemos que estar alerta. Y por suerte tenemos la densitometría ósea, claro, que es un estudio incruento que mide la densidad mineral ósea y que está indicado justamente en todas las pacientes posmenopáusicas, digamos, sobre todo en pacientes con factores de riesgo mayores de 65 años o en todas estas patologías que uno presupone que podrían tener osteoporosis, como son las enfermedades reumáticas crónicas que requieren el tratamiento con corticoides, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, esclerodermias y demás, en donde uno en forma temprana usó los corticoides. El uso del corticoide predispone a la osteoporosis y por eso nosotros hacemos la densidad mineral ósea, que nos permite decir cuánto calcio tiene el hueso y qué tan específico tenemos que hacer en el tratamiento. Por suerte hay drogas muy, muy importantes y cada vez hay más para las distintas etapas de la osteoporosis que tenemos a mano para también ofrecerles no solamente la parte preventiva, sino ya cuando está instalada la osteoporosis, sobre todo los bifosfonatos, ¿no es cierto? El alendronato, el residronato, el ibandronato, son drogas muy específicas para detener la reabsorción ósea en el calcio, en el hueso. Una entrevista que no preguntamos nada, contó todo, desde el inicio al final. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con la comunidad. Gracias, muy amable. Bueno, rapidito hacemos una pausa y revenimos que todavía hay mucho más. Hemos aprendido muchísimo más llevando todo lo que los profesionales traen a cada uno de sus domicilios, de sus hogares. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a hablar acerca del daño cerebral adquirido, de esta lesión así súbita que aparece por una situación determinada y trae secuelas. Santi ya está con el profesional. Gracias, Fernanda. Estamos justamente con el doctor
Ezequiel, ¿cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo andás? Mucho gusto, encantado. Bien. Bueno, me alegro. Neurocirujano. Neurocirujano, sí. Cuando estábamos armando el programa decíamos, bueno, se conmemora el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Y hablamos de distintas patologías que pueden provocar un daño cerebral, pero nos queremos quedar con una fundamentalmente, que es el traumatismo encefalocraniano, el TEC. Sí, ¿Sí? en este caso es la causa más importante. En este caso es la causa de daño más cerebral importante. adquirido. Exactamente. Bueno, ¿qué es el traumatismo? Para la gente que está del otro lado de la cámara y no sabe, cuando estamos hablando de TEC, ¿qué es el TEC? El traumatismo encefalocraniano es algo que ocurre cuando, bueno, para empezar, para la gente que por ahí no sabe, hay que tener en cuenta que el cerebro flota básicamente dentro del cráneo. Entonces, cuando tenemos un evento en el cual el cráneo acelera y desacelera bruscamente, por ejemplo, uno se cae y se golpea la cabeza, hace que el cerebro no pueda moverse a la velocidad que se mueve el cráneo y termina aplastándose contra las paredes internas del cráneo. Esto genera que se rompan vasos sanguíneos, que sufran las arterias, que sufran las venas, y eso genera inflamación en el cerebro, sangrado, y eventualmente genera que los vasos sanguíneos que tienen que irrigar el cerebro no lo puedan hacer porque tienen estructuras que no deberían estar ahí. Eso a largo plazo, como el cerebro es una estructura muy compleja, que tiene un montón de funciones en un lugar muy, muy chiquitito, genera daño, a veces más visible y otras menos visible. Gracias a todo el esfuerzo que se hace en la provincia, tenemos profesionales que están capacitados para diagnosticar precozmente esto y para eventualmente realizar el tratamiento que corresponde. Bien, en los adultos uno más o menos lo relaciona con traumatismos por accidentes de tránsito, pero me interesa un poco hablar en lo pediátrico, ¿sí? En los traumatismos encefalocranianos pediátricos, de esa mamá que viene con su bebé que se cayó de la cuna y se golpeó la cabeza y tiene un chichón grande. ¿Qué hacemos? ¿Nos asustamos? ¿Corremos al médico? ¿Le ponemos hielo y lo dejamos que se quede quieto? Yo creo que lo más importante en esa situación es qué tanto conoce la mamá a su bebé. Si la mamá nota que su bebé está diferente, que está más dormido, que está muy irritable, que tiene vómitos, que por ahí se duerme y empieza a temblar, todas esas situaciones que no son comunes llevan a que uno tenga que llevar al bebé a la guardia, en este caso, como para que uno lo evalúe. Los bebés son distintos de los adultos porque el cerebro de los bebés por ahí, si bien tiene más espacio adentro del cráneo, el cráneo al ser más blando, cuando hay una lesión de energía cinética, de fuerza, de movimiento, daña directamente el cerebro. No tiene que retenga esa fuerza, a diferencia de los adultos. Entonces, como los bebés no me pueden decir, me duele la cabeza, estoy mareado, no veo bien, terminamos dependiendo enteramente de lo que nos cuentan las mamás y los papás. Si nosotros vemos que un bebé tiene una caída, tiene un accidente, por lo que fuera, y el bebé está diferente, tiene alguna de las cosas que nosotros nombramos, eso es lo suficientemente importante como para que la mamá se preocupe, entonces es lo suficientemente importante como para que lo lleve a la guardia. Perfecto. Y hablando siempre en los niños, el lugar más común de los accidentes es dentro de la casa. Dentro de la casa, exactamente. Si vos me tendrías que decir así pequeños tips dentro de la casa de una persona a tener en cuenta, que por ahí el otro día leíamos un librito que es Prevención de Accidentes en Pediatría y la verdad que yo no lo había leído, decía algo que uno no lo tiene presente y que es tan simple como esto, como para que la gente también sepa del otro lado qué no hacer en su casa para evitar estos riesgos. ¿Te animás a nombrarme algunas cositas en tu casa? Sí, algunas de las cosas más importantes son, dependiendo de la edad del chico, por supuesto. Primero, evitar el colecho. Sí, esto es algo que es muy, muy difícil por ahí explicárselo a las mamás, pero más allá de la muerte súbita y algunas otras cosas que no vienen al caso el día de hoy, el colecho conlleva que uno cuando ya es más grande, por ahí no se da cuenta cuando se mueve en la cama y eventualmente pueda terminar tirando al nene de la cama o aplastándolo. Es muy importante cubrir las áreas filosas de la casa, sobre todo cuando los bebés empiezan a parar. Y hay que estarles encima todo el tiempo, básicamente. Exactamente. Tenemos muchísimos casos de además de nenes que tienen traumatismo encefalocraniano, de nenes que se queman. O, en el peor de los casos, que esto ya es una cuestión mía, perdón, pero yo desaconsejo firme y absolutamente el andador. ¿Sí? Porque yo veo mucho por ahí, al bebé lo pone el andador cuando está empezando a caminar como para liberarse del nene y que él se mueva solito, y la realidad es que la velocidad que agarran el andador es altísima y terminan cayendo por las escaleras, por balcones, y se lastiman mucho. Así que si a mí me preguntan cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta, es proteger las esquinas de los muebles y de las mesas, cuidado con el colecho, y por favor no regalen andadores, no los pongan los chicos en andadores porque eso va en detrimento de la evolución de todo tipo. Que sos vos y la mayoría de los pediatras los que desaconsejan el uso de... De hecho está desaconsejado en el mundo, de la bibliografía europea, del norte, en todos lados está desaconsejado y acá en este país lo seguimos vendiendo. Sí, no sé porque qué es pasa. cómodo, porque uno, como decís vos, se desentiende del niño puesto en el andador para que tenga ciertas libertades,
pero corre riesgo de tener un accidente dentro de su casa que complique realmente. El problema es que cuando van a la guardia me terminan viendo a mí. Y no debe ser muy agradable verme a mí en la guardia. Porque cuando me llaman a mí ya quiere decir que la cosa no está bien. Yo soy el amigo médico que nadie quiere. Todos tenemos un cardiólogo, un ginecólogo, pero yo lo único que hago es hacer agujeros en la cabeza de los chicos. Entonces a mí no me quieren ver en la guardia. Y justamente de ese tema, ¿es una patología frecuente de consulta en una guardia? Y yo diría que el 90% de la consulta neuroquirúrgica en la guardia es por lesión post-TEC. Ah, mucho. Muchísimo, muchísimo. Está bien. Y eso, el equipamiento que tenemos en nuestro hospital, ¿vos trabajás en el hospital de pediatría? Yo trabajo en el hospital de pediatría. El equipamiento que tenemos en nuestro hospital de pediatría tiene todas las posibilidades de manejar la enorme mayoría de los traumatismos encefalocranianos. Sí. Yo diría que prácticamente todos. Tenemos toda la tecnología que necesitamos, pero lo más importante es el factor humano. Y en el caso de, yo puedo hablar del hospital de pediatría, porque paso la mayoría de mis horas ahí, tenemos pediatra de primer nivel, tenemos gente de imagen de primer nivel, la verdad que no tengo ningún tipo de queja y si en algún momento tienen la desgracia de necesitar la guardia del hospital, se los va a atender con los mejores recursos disponibles en este momento. Y siguiendo siempre en los traumatismos en los niños, ¿tienen secuelas? Sí, los traumatismos de cráneo en chicos pueden tener secuelas en base a la gravedad del trauma. Se estima que 1 de cada 10 chicos que tengan un trauma moderado o más grave pueden llegar a tener secuelas. Lo que pasa es lo que hablábamos hoy. El cerebro es una estructura muy compleja de un tamaño muy, muy chiquitito. Al sacudirse el cerebro adentro del cráneo, si hay algún sangrado, falta oxígeno o alguna de esas cosas, va a generar secuelas. Puede ser desde trastornos para ubicarse en donde están, desinhibirse, tener problemas cognitivos, tener problemas para hablar, tener problemas para oír. Son muy, muy amplios las potenciales secuelas que puede tener. En los bebés es todavía más difícil darse cuenta, porque en realidad los bebés hay cosas que todavía no van a tener y uno va a decir, bueno, todavía no lo hace porque es bebé, pero a medida que van creciendo, por ahí hay cosas que no van a desarrollar. Por eso es que el equipo que maneja trauma craneano en pediatría no solamente se limita al pediatra de la guardia, al neurocirujano, sino que tiene seguimiento multidisciplinario, porque a diferencia de los adultos, que a nosotros si nos pasa algo estamos en el horno porque nuestro cerebro no se regenera, los chicos tienen una capacidad muy muy grande de hacer algo que se llama neuroplasticidad, que es que la parte sana del cerebro se encarga de suplir los problemas que puede llegar a tener la parte enferma. Por eso es que después de que un chico tiene un trauma de cráneo, siempre, después de que se va de la guardia, después que se soluciona su problema, hace consultas en varios servicios por ambulatorio, justamente para hacer diagnóstico precoz y eventualmente para hacer el tratamiento que necesita. Fantástico. Bueno, volvemos a la prevención, que es el lema de nuestro programa. Y la prevención en este caso son los accidentes prevenibles fundamentalmente dentro de nuestras propias casas. Sí. Ese es el concepto. Importantísimo. Bueno, importantísimo. Muchísimas gracias, muy claro todo tu concepto. Encantado, muchas gracias. Un gusto de tenerte acá en el programa. Igualmente. Bueno, buenas tardes. Nos vamos al último corte y enseguida volvemos. La gran familia que cuida de vos. Más prevención es igual a más salud. Familia que cuida de vos. Más prevención es igual a más salud. Bueno, muchísimos conceptos que nos van a dar, nos tiran mucha luz ante esta movida y todo esto. En otro momento podemos hablar sobre el colecho también. Bien el doc, lo que dijo. Sí, muy claro, y me gustó mucho el tema de los accidentes en la casa. Totalmente, hay que estar atentos a todo, como decíamos, a cada una de las reacciones que pueden llegar a tener algunos de estos accidentes domésticos, ¿no es cierto? Lo que ocurre en la casa, no solamente mamá, papá, la persona que esté a cargo de los niños, en las guarderías también, ¿no es cierto? En los lugares infantiles y demás, lugares de juego, todo atento sin duda alguna a esos golpecitos en la cabeza, ¿no? Así es. Bueno. Vamos, sí, claro, sí cumplimos otro capítulo más y el próximo sábado aquí estaremos para ustedes en Más Prevención. Es igual a más salud. Que estén muy bien, chau, Chao, chau. gracias. La